Aunque en realidad en muchos sentidos esto no es cierto, puede parecer que la vida en la Tierra hoy es relativamente tranquila, incluso hasta podríamos decir aburrida, al menos en comparación con tiempos prehistóricos. Y puedo entender que se sienta así cuando se comparan los animales actuales con la vida durante la era de los dinosaurios, o incluso hace 26.000 años, durante el último máximo glacial. En ambas épocas podía parecer que casi todos los animales eran gigantes, y eso no es algo que imaginemos del todo. La Tierra de hoy realmente tiene mucho menos animales megafaunales que antes. Gran parte de esto tiene que ver con las extinciones del Pleistoceno tardío, un evento que comenzó aproximadamente hace 50.000 años, pero que se intensificó alrededor de hace 11.700 años, provocando que el mundo perdiera un 65% de sus animales megafaunales, incluidos el mamut, el león de las cavernas, el rinoceronte lanudo y muchos más. Desde entonces, los animales grandes han sido menos frecuentes y suelen encontrarse solo en ciertas zonas, como el Serengeti. Sin embargo, lo que quizá no sepas es que desde el final de este evento de extinción, seguimos perdiendo animales grandes. De hecho, solo en los últimos 300 años, potencialmente hemos perdido más de una docena, todos los cuales eran increíbles, y en varios casos, distintos a cualquier cosa que nos queda. Un recordatorio sombrío que incluso en unos pocos siglos, la Tierra puede perder mucha magia. Y cuando digo animales grandes o megafaunales, no me refiero a conejos, más bien al umbral común utilizado para definir a la megafauna, que varía un poco, pero normalmente es superior a 45 kilos. Así que lo siento por los amantes de los tilacinos, pero el tigre de Tasmania aquí no entra, ni tampoco el dodo, o el lobo japonés, o cualquier otra criatura que no supere el peso mencionado. Además, por cuestiones de tiempo, solo hablaré de especies completas, no de subespecies. Así que lo siento, Dulce Coaga, tendrás que esperar. Y puede que pienses que estos límites significan que solo se han perdido muy pocas especies grandes, pero nada más lejos de la realidad, porque como mencioné, en los últimos 300 años, la Tierra ha perdido más de 10 animales grandes que sepamos, 13 para ser más específico, todos los cuales pesaban más de 45 kilos, y en algunos casos, mucho más. Lamentablemente, estos 13 perdidos eran un grupo bastante diverso y exótico, lo que hace que sus extinciones sean más notorias. Sin embargo, hay un grupo que claramente ha sufrido más que el resto: las tortugas terrestres gigantes. La mayoría de la gente no piensa en las tortugas como animales grandes, pero si viste mi video sobre el Himalaya, sabes que históricamente algunas podían ser enormes. Incluso ahora puedes encontrar varias especies de grandes tortugas terrestres, apodadas tortugas gigantes, que suelen encontrarse en diversas islas gracias al gigantismo insular, y en algunos casos pueden pesar cerca de 450 kilos, más que el oso grizzly promedio. Tristemente, muchas de estas gentiles gigantes viven hasta ahora, como sus hermanos caídos, enfrentando grandes amenazas que podrían hacerlas unirse a las tortugas recientemente perdidas, que suman 5 en los últimos 300 años. Esto representa más del 38% de todas las megafaunas perdidas desde 1700, e incluye las tortugas gigantes de caparazón de silla de Rodríguez y Mauricio, así como las especies de caparazón abovedado del mismo lugar. Y finalmente, la tortuga gigante de Reunión. Las 5 tenían en común que eran principalmente herbívoras, habitaban en varias islas y todas vivían en el ámbito del Océano Índico. De hecho, todas excepto la de Reunión coexistían con otra especie, y se cree que las 5 descendían de un ancestro común no demasiado remoto. Cada una, como puedes imaginar, pesaba más de 45 kilogramos, pero sus pesos diferían. No estamos seguros de cuánto debido a que los restos son limitados, aunque se cree que eran similares en tamaño a las especies que aún existen. Un aspecto en el que sí diferían era su apariencia general. Cada una tenía caparazones y cuellos únicos. La tortuga gigante de Rodríguez de caparazón de silla era sin duda la más exótica, con un caparazón que se ajustaba estrechamente a su cuerpo y un cuello extremadamente largo, usado para alcanzar plantas más altas,
dándole un aspecto muy primitivo, que debió asombrar a quienes la descubrieron. Aunque fue reportada primero por marineros árabes y portugueses, no fue hasta que los franceses y los holandeses colonizaron estas islas alrededor del siglo XVII que vemos a estas tortugas aparecer en registros escritos oficiales. En general, las 5 eran descritas como bastante dóciles, amistosas y no temerosas de los humanos, ya que nunca los habían visto antes. Y esto resultó ser terrible para ellas, porque sumado a su gran tamaño y lentitud, las convertía en presa fácil para marineros hambrientos. Y en todas las islas, pronto comenzó la matanza, que solo se agravó cuando se establecieron asentamientos permanentes, pues los animales se usaban también para obtener grasa y aceite. Podrías pensar que la gente sería reacia a comer a estos seres dados sus aspectos peculiares, pero está bien documentado que se reportaba que la carne y los huevos de las tortugas gigantes eran un platillo apreciado y fácil de digerir, por desgracia para ellas. Y para empeorar aún más las cosas, estas tortugas se congregaban en grandes grupos en distintos momentos del día, lo que conducía a muertes fáciles. Esto devastó sus números y su crecimiento poblacional, pero lo que realmente terminó de quebrar el caparazón de la tortuga fue la introducción de animales invasores. Cerdos, perros, gatos, cabras, conejos y más fueron llevados a estas islas, causando daños inmensos no solo por depredación, sino por la destrucción de hábitat, mientras que cientos de miles eran cargadas en barcos como alimento para los viajes. Con tal presión, no tardaron en empezar a desaparecer, y para el siglo XVIII, las 5 ya estaban al borde de la extinción. Al llegar el siglo XIX, ya estaban extintas o limitadas a zonas remotas de sus hogares, con las tierras altas siendo el refugio más común, aunque incluso allí se cree que los invasores las encontraron, además de afectación por incendios controlados destinados a despejar bosques. Debido a que algunas de las tortugas vivían en las mismas islas, es imposible decir cuál de las 5 duró más, pero, según los informes, el último avistamiento de una tortuga gigante del Océano Índico, fuera de la especie que aún vive, Aldabra, fue en 1844, en la isla de Round, al norte de Mauricio, donde se encontraron vivos varios ejemplares grandes. Sin embargo, la isla ya estaba invadida por conejos, y cuando alguien por fin revisó el informe y se preocupó lo suficiente como para volver a ir a revisar a las tortugas, habían pasado más de 20 años. Ya para entonces, habían desaparecido, marcando lo que muchos consideran una extinción segura. Al final, la era de los veleros fue un periodo en el que los barcos dominaban la historia y la exploración estaba en auge, lo que fue un desastre para muchos animales grandes, incluso del otro lado del océano como el Caribe, como lo muestra nuestra próxima víctima, la foca monje del Caribe. Este animal tiene un comienzo interesante en la historia escrita, pues su primera aparición registrada fue en el segundo viaje de Cristóbal Colón, en 1494. Su barco ancló cerca de la isla Alta Vela, donde un grupo de búsqueda encontró estas focas en la playa. Tenían cuerpos grandes y robustos, algunos medían unos 2.4 metros, y como otras focas monje, lucían algas en el pelaje que les daban un ligero tono verde. El resto era marrón o gris. Al nunca haber visto humanos, apenas reaccionaron, lo que facilitó que los marineros mataran 8 para alimentarse y estudiarlas. Se descubrió que los machos pesaban hasta 270 kilos, mucha carne, lo que las convirtió en un objetivo de caza favorito para cuando más barcos pasaron por la isla. Con el tiempo, se registró su comportamiento. Eran sociales y se reunían en grupos de 20 a 100 en atolones e islas del Mar Caribe, Golfo de México y Atlántico Occidental, zonas cálidas donde comían peces y crustáceos. Y por otro lado, los tiburones blancos, tiburones tigre y algunas orcas habitantes de la zona las cazaban a ellas, pero esto no alteraba su número. En cambio, los colonizadores sí. Y no fue tanto por comida, sino porque la foca monje se convirtió en mercancía. Cientos morían cada día para obtener aceite con el que lubricaban maquinaria de plantaciones y alimentaban lámparas. Las matanzas se intensificaron a finales del siglo XVII, con más industrias y asentamientos, y se agravarían al destruir las costas donde vivían. Menos de 400 años tras su descubrimiento, en 1850, se escribió que ya habían muerto tantos ejemplares que su caza
caza dejó de ser rentable. Esto sí redujo la presión, pero no bastó. Seguían capturándose para la investigación o para zoológicos. Una expedición se llevó 42, un problema porque en cautiverio rara vez vivían mucho, mientras que en la naturaleza alcanzaban los 20 años, y así con el paso del tiempo su número decreció, y al llegar el siglo XX los avistamientos eran raros. En Texas las últimas focas vistas en la costa fueron en 1932. La última foca monje muerta por humanos se registró en 1939 en los Cayos Pedro, y 13 años después, en 1952, se registró la última viva en el barco Serranilla. Desde entonces ha habido supuestos avistamientos, pero ninguno confirmado. Y el consenso es que las observaciones en realidad son focas capuchinas. Una de las cosas más tristes es cuántos de estos animales fueron exterminados solo porque los humanos los veían como un recurso. Quiero decir, la foca monje fue asesinada por centenares solo para obtener aceite para lámparas y lubricar maquinaria. Y esa es una forma sombría de desaparecer, ser reducido a solo tu valor monetario. Por ahora, la foca monje caribeña es la única foca de nuestra lista, pero no es el único pinípedo. Al otro lado del planeta, en Japón, ocurrió otra pérdida que involucró no solo a otro pinípedo, sino al mayor animal de Japón capaz de moverse en tierra, el león marino japonés. De todos los animales nombrados hasta ahora, esta criatura tiene una de las historias más largas registradas, ya que los humanos habitan permanentemente el archipiélago desde hace unos 40.000 años. En su época, este león marino se encontraba en el oeste del Pacífico Norte y sus mares marginales, con puntos calientes en las costas del archipiélago japonés y la península de Corea. Era una especie de león marino de tamaño considerable, con los mayores individuos midiendo hasta 2.5 metros, y en algunos casos pesaba 560 kilos. Para comparar, el mayor animal nativo de Japón hoy es el oso pardo de Usuri en Hokkaido, que suele alcanzar los 500 kilos. Con su constitución grande pero estilizada y dientes sorprendentemente afilados para perforar y sujetar, el león marino japonés era un pescador muy exitoso, que capturaba abundantes peces, calamares, pulpos e incluso lampreas. Sin embargo, a pesar de su éxito como depredador y su imponente tamaño, eso no lo salvó de nuestras manos. La caza de esta especie está documentada incluso desde el periodo Homon, entre 14.000 y 300 AC, aunque entonces la caza era sostenible y no amenazaba su población. La relación problemática comenzó hacia el siglo XVIII, cuando la invención de las lámparas de aceite llegó al país. ¿Y qué necesitan las lámparas de aceite? Pues aceite. ¿Y qué mejor fuente de aceite que animales grasosos? Ya sabes, el resto es la misma historia. Los leones marinos se cazaron por ese recurso precioso, mientras que la caza por comida era mucho más rara, debido a su supuesta mala carne. Luego, con el crecimiento de la población de Japón y la llegada de la demanda moderna de ciertos productos, los leones marinos pronto se mataban también por sus supuestos fines medicinales, así como por sus bigotes y piel, que se utilizaban como limpiadores de pipas y para artículos de cuero. Otro golpe enorme para su población fue el auge de la pesca industrial, pues los pescadores los veían como competencia feroz. Por lo tanto, los consideraban una amenaza para sus medios de vida y también una forma de cobrar como mercancía, así que se convirtieron en objetivos muy buscados. Para la llegada de 1900, se documentó que en un año se mataron 3.000 de estos animales, algo extremadamente problemático, porque ya eran escasos. El daño se notó rápidamente, pues en 1915 las cifras de captura cayeron drásticamente a 300, y el grupo se vio cada vez menos abundante. Sin embargo, en típica costumbre humana, no se hizo ningún esfuerzo para protegerlos, por lo que la matanza continuó, aunque se redujo, y debido a ello, apenas 15 años después, en 1930, el número volvió a caer de unas 300 a unas pocas decenas. Así que uno pensaría que en este punto alguien diría, oye, esto no está bien, tal vez deberíamos hacer algo, pero no, la explotación continuó otra década, y solo cesó en los años 40, cuando la criatura estaba prácticamente extinta, y básicamente condenada. Y tampoco ayudó que la Segunda Guerra Mundial entrara en escena causando daños a gran escala en muchos de sus hábitats. A estas alturas,
alturas, era evidente que el león marino japonés era simplemente una especie condenada, y los informes de los años siguientes fueron solo de pequeños grupos incapaces de recuperarla de la extinción, siendo el último avistamiento confirmado el de un juvenil capturado cerca de la isla Rebun. Y desde entonces, nada. Todos los avistamientos reportados suelen vincularse al león marino de Steller, un animal que por suerte aún vive y que fue nombrado en honor al naturalista germano Georg Wilhelm Steller. Importante porque fue un explorador sumamente exitoso que registró y nombró múltiples animales, como el águila marina de Steller, el león marino de Steller y, de manera notable, la vaca marina de Steller, otro gigante perdido, y de hecho, el animal más grande que hemos perdido en los últimos 300 años. No era un pinípedo, sino un mamífero marino sirenio, un dugongo absolutamente gigantesco. Según fósiles datados, se cree que la vaca marina de Steller era un animal relativamente reciente, aparecido en el Pleistoceno en el estrecho de Bering, así como en el norte de Japón y partes de la costa occidental norteamericana. Sin embargo, debido a los ciclos glaciales del último máximo glacial, su área se redujo mucho, de modo que solo se encontraba en el mar de Bering cuando fue registrada por los exploradores europeos que la identificaron en 1741, y este descubrimiento fue bastante fortuito, pues el barco en el que se encontraba Steller, de hecho, naufragó en la isla de Bering, donde su grupo tropezó con lo que debió ser un espectáculo para ojos cansados, al encontrar varios platos gigantes, o sea, animales agrupados cerca de la orilla, y como ya esperarías, el grupo intentó matar a una de estas bestias misteriosas, pero al principio fracasó, debido a su inmenso tamaño y su gruesa grasa, pero al día siguiente tuvieron éxito, y Steller calificó la carne de sabrosa y abundante, muy abundante. Las vacas marinas eran gigantes absolutos. Steller afirmó que medían hasta 8 metros y que pesaban entre 8 y 10 toneladas, tal vez más, lo que las hacía comparables a un elefante, uno de los animales más grandes que ha vivido durante el Holoceno. La tripulación quedó varada durante varios meses, lo que permitió a Steller hacer numerosas observaciones sobre su vida. Señaló que se mantenían juntas en manadas, se alimentaban de grandes cantidades de algas en aguas poco profundas y se movían muy lentamente, por lo que era fácil capturarlas. Además, las describió como animales muy dóciles y pacíficos, con cabezas relativamente pequeñas, piel gruesa para evitar lesiones por rocas y hielo, y depresiones como cráteres probablemente causadas por parásitos, lo que les daba una textura rugosa. De ahí que uno de sus apodos fuera animal de corteza. Cuando se difundió su existencia, pronto se convirtieron en un objetivo codiciado para los marineros que se dirigían a Alaska, que Rusia estaba colonizando en ese momento. La carne que proporcionaban se consideraba vital y su grasa era un valioso artículo, y fueron rápidamente abatidas en grandes números. Esto sería malo en cualquier momento, pero fue especialmente grave en el caso de la vaca marina de Steller, porque antes de encontrarse con los europeos, también ya interactuaba con pueblos indígenas de Norteamérica. Hay pruebas de que los cazaban en grandes cantidades y quizá ya los habían llevado a la extinción en algunos lugares. Esto, combinado con los ciclos glaciares mencionados, hizo que quedaran tan solo unos 2000 ejemplares cuando Steller los encontró, y por ello, solo 27 años después de ser descubiertos, se declararon extintos. Sin embargo, la historia no termina ahí, pues hay informes de supervivencia prolongada. Un etnólogo estadounidense informó que los nativos de la isla Attu habían visto a las vacas marinas seguir rondando la zona hacia el siglo XIX y las cazaban ocasionalmente. Más intrigante aún, fue un informe de 1963, más de 200 años después de su supuesta extinción, cuando la Academia de Ciencias de la URSS informó sobre un barco ballenero cuya tripulación había visto grandes mamíferos marinos alimentándose de algas en aguas poco profundas frente a Kamchatka. Describieron animales que encajaban en tamaño y apariencia hasta los labios hendidos, un fuerte indicio de que estos gigantes pudieron haber vivido más tiempo de lo que se creía. Aún así, los intentos de rastrearlos no han tenido éxito, y los avistamientos posteriores solo proceden de relatos vagos sin que ninguna expedición haya dado resultados. Un final sombrío, ya que con su enorme tamaño deberían ser fáciles de detectar, y por tanto hoy en día se les considera desaparecidos, aunque quizá persistieran más tiempo de lo pensado.
Es evidente que los animales que viven en el agua dependen mucho de ella y en general han sido severamente afectados en los últimos 300 años con las rutas de exploración y el apetito de los marineros causando estragos. Dicho esto, los grandes animales terrestres también han sufrido, incluido el segundo animal más grande que hemos perdido en este periodo, el cuprey, también conocido como buey del bosque o buey gris. Este bóvido habitaba los bosques del sudeste asiático, principalmente Camboya desde el Pleistoceno medio, y por tanto ha tenido una relación más larga con los humanos que algunos de los otros animales mencionados. En las montañas de Cardamomo en Camboya se conocen grabados rupestres que aparentemente representan a estos animales. Incluso en Angkor Wat se piensa que algunas tallas podrían ser de cuprey. Los registros históricos los describen como bóvidos con cuerpos gráciles pero musculosos. Los adultos medían unos 2.2 metros desde el hocico hasta la grupa y en algunos casos alcanzaban 1.9 metros de altura a los hombros. Aunque esbelto, su gran tamaño lo convertía en un animal bastante pesado. Los individuos más grandes pesaban hasta 900 kilos, similar al bisonte americano, y al igual que estos, tenían unos cuernos magníficos. En los machos podían llegar a 81 centímetros de largo, casi 3 reglas una tras otra, y eran armas afiladas y potentes. No obstante, el cuprey era nervioso y prefería huir cuando se le acercaban. También eran difíciles de ver, pues evitaban las horas más calurosas alimentándose al amanecer y al atardecer antes de retirarse a bosques densos. Debido a esto, y a que se cree que solo existían unos 2000 durante el siglo XX, no se conocen muchos detalles específicos sobre su vida, y hasta su dieta es poco clara. Se supone que ramoneaban distintas hierbas y complementaban con suelo mineral. Su ya baja población, como la de las vacas marinas de antaño, hacía al cuprey extremadamente vulnerable a la extinción. Era un blanco perfecto para la humanidad. Primero, llegaron los bovinos domésticos, que al ser genéticamente similares, empezaron a transmitir distintos parásitos y enfermedades. Luego, vino la caza de trofeos, pues sus grandes cuernos eran muy apreciados para cazadores occidentales, armados con armas de largo alcance. No tenían ninguna posibilidad. Y por último, la destrucción del hábitat, con grandes zonas convertidas en tierras agrícolas, arrozales y otros usos. Todo esto provocó una reducción drástica de su área y de sus ya escasos números, pero aún así persistieron. Por desgracia para ellos, vivían en una región que pronto se volvió altamente caótica. Entre la década de 1940 y la de 1970, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y la Guerra Civil Camboyana, entre otros conflictos armados, devastaron el área donde aún quedaban cupreys, y en medio de la guerra desaparecieron rápidamente, con el último registro confirmado en 1969. La parte intrigante es que en realidad no se les considera extintos todavía. Su clasificación actual es de críticamente en peligro y posiblemente extintos, pero muchos creen que el cuprey ya se ha ido, sobre todo teniendo en cuenta que, aunque las guerras y las cacerías han cesado, la región sigue plagada de amenazas. Se calcula que solo en la pequeña zona en la que podrían aún existir, hay 12 millones de trampas, y cada intento de localizarlos hasta ahora no ha dado ningún resultado. La siguiente reliquia perdida de nuestra lista también proviene del sudeste asiático, y sufrió un destino similar. El ciervo de Schomburgk, endémico de Tailandia. Este ciervo existía desde los albores del Holoceno. Se decía que se parecía al barashinga o ciervo de los pantanos, y era de tamaño medio. Podía pesar hasta 120 kilos y era conocido por su cornamenta distintiva, descrita como en forma de cesta y formada por hasta 33 puntas. Tendían a vivir en las llanuras pantanosas donde abundaba la hierba alta, la caña y los arbustos, evitando por lo general la vegetación más densa. Por este motivo, los cazadores los perseguían desde hacía tiempo, pero no lo suficiente como para mermar realmente su población. Y no fue la caza lo que primero amenazó a esta criatura. La verdadera amenaza apareció cuando el país comenzó la producción comercial de arroz a finales del siglo XIX. La creación de arrozales llevó a que prácticamente toda la pradera y las zonas pantanosas de las que dependía el ciervo fueran destruidas y transformadas, haciéndolas inhabitables para él. Esta pérdida de hábitat ejerció una enorme presión en la especie y la hizo más vulnerable a los humanos, ya que comenzaron a deambular por zonas urbanas y a congregarse en grandes grupos que los convirtieron en presa fácil.
Con el tiempo, esto llevó a que el animal disminuyera notablemente, y la situación se volvió aún más grave cuando las técnicas y las armas de caza modernas llegaron a la región. Durante esta lucha, hasta las lluvias terminaron siendo un enemigo del ciervo de Schomburgk, porque cuando llegaba el monzón y se inundaban las zonas, básicamente los arrastraban hacia los cazadores, que los mataron en grandes cantidades. Así, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, estos ciervos fueron empujados al borde de la extinción, y de nuevo no recibirían tregua, pues se cree que hasta la última población salvaje conocida murió en 1932, después de que los cazadores diezmaran al grupo. Finalmente, solo quedaron ciervos cautivos de este misterioso y poco comprendido animal. Y no lo sé, pero su historia tal vez sea más triste que la de los salvajes, pues en cautiverio murieron lentamente y solos a lo largo de los años, hasta que solo quedó un solo individuo en el templo de Samut Sakon. Podrías pensar que tener uno solo en el templo lo mantendría más seguro de las amenazas humanas, y sin embargo, ocurrió lo contrario. En 1938, un hombre borracho entró al templo y, buscando tal vez diversión sádica, procedió a matar al ciervo solitario. Algunos científicos creen que la especie podría seguir viva, pero muchos no tienen esperanza, y la última prueba de cualquier tipo que sugiera que seguía por ahí ocurrió hace 30 años, cuando un agrónomo fotografió unas astas en una tienda de medicina china que, según los dueños, provenían de un ciervo de Schomburgk, que ellos mismos habían matado. Así que tampoco genera mucho optimismo en mi opinión, y la pérdida de cualquier especie es incalculable, porque con su extinción se pierde algo totalmente único. En el caso del ciervo de Schomburgk, su increíble patrón de cornamenta se perdió para siempre. Y otra cosa que hemos perdido es algo que suena casi irreal: los blue bucks, científicamente conocido como Hippotragus leucopheus. Era una especie de antílope que vivía en las llanuras de Sudáfrica, especialmente en la región del Cabo. Históricamente, su distribución era mucho mayor durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano, y lo sabemos porque además de pruebas fósiles, hay pinturas rupestres de este animal en regiones donde no se le conocía en tiempos modernos, lo que muestra que llegaba más al sur de África y que los humanos, en cierta forma, lo conocían desde hace mucho. Sin embargo, como ya te podrás imaginar, la especie ya había sufrido reveses antes de los tiempos modernos, pues se cree que los cambios de nivel del mar en el Holoceno temprano provocaron que su población fuera baja antes de 1681, cuando los colonos europeos lo mencionan por primera vez y destacaron su pelaje uniforme de color gris azulado, que en algunos individuos podía ser notablemente azul, lo que los convertía en un espectáculo increíble y una especie fácil de identificar. Los exploradores también remarcaron su menor tamaño comparado con sus parientes cercanos, como los antílopes ruanos y sables. Los machos alcanzaban unos 150 kilos, que aún es considerable, y tenían cuernos bastante más grandes que una regla, muy afilados y curvados, con 20 anillos. No se sabe qué tanto interactuaban con los humanos, pero en los siglos XVII y XVIII, cuando llegaron los colonos europeos, rápidamente estuvieron sometidos a la presión de la caza debido a la imposibilidad de escapar de las nuevas armas. No es que se les cazara por una razón concreta, pero al ser pocos y probablemente estar en declive natural, cualquier tipo de caza tuvo impactos abismales en sus poblaciones y pronto pasaron de ser raros a casi inexistentes. De hecho, después de que los europeos se asentaran de manera permanente, bastó un par de siglos para que la especie desapareciera para siempre. Un investigador afirmó que el último blue buck fue abatido en 1799 o 1800. Esta rápida extinción lo convirtió en el primer gran mamífero africano registrado históricamente en desaparecer, mientras que el momento en que ocurrió hizo que los científicos supieran muy poco del animal. Casi toda la información proviene de relatos históricos e ilustraciones más que de observar especímenes vivos. Según estos testimonios, se decía que el blue buck
formaba pequeños grupos de hasta 20 individuos que pasaban sus días pastando principalmente hierbas. A partir de estos relatos, los investigadores también dedujeron algunas conclusiones sobre su época de apareamiento y el periodo de aislamiento temporal de las crías antes de unirse al grupo. Además, gracias a especímenes conservados y ADN intacto, los investigadores aprendieron después que el Blue Buck era una especie distinta y no una subespecie del antílope roan como se creía, y que era la especie hermana del antílope sable, con una divergencia de unos 2.8 millones de años. Mientras que su parentesco con el antílope ruano es más lejano, pues divergieron hace unos 4 millones de años. Desde su desaparición, también ha habido afirmaciones de avistamientos, pero ninguno ha destacado, salvo un testigo de 1853 que afirmó haber visto un animal muy parecido al Blue Buck cerca de la ciudad de Bethlehem. ¿Era realmente un Blue Buck? Nadie lo sabe, y desde entonces nadie ha visto nada que sugiera una supervivencia prolongada. Y con el Blue Buck llegamos a un sombrío punto de inflexión, ya que es el último animal de esta lista que se extinguió en un tiempo en el que tú aún no estabas vivo. Y sin embargo, hay un gran animal cuya extinción probablemente ocurrió mientras tú ya estabas vivo, si es que no eres demasiado joven para este video, y fue declarado extinto hace menos de 5 años. El pez espátula chino, o pez espada chino. Este sorprendente pez era originario de las cuencas de los ríos Yangtze y Amarillo, en China, y era miembro de la ya rara familia Poliodontidae, o peces espátula, conocidos por sus rostros alargados llenos de electroreceptores llamados ampollas de Lorenzini, que les permiten detectar presas incluso en aguas turbias. El pez espátula chino era el mayor de todos en tamaño. Los ejemplares más grandes alcanzaban 7 metros y pesaban cerca de 1 tonelada, más que un oso polar típico, convirtiéndolos en uno de los peces de agua dulce más grandes conocidos. Como vivían en China y tienen una larga historia registrada, sabemos algo de su historia, y los relatos sugieren que no hace mucho, su distribución era más amplia e incluía el mar de China Oriental y el mar Amarillo. Se decía que migraban entre agua dulce y mar, y podían recorrer miles de kilómetros buscando aguas mejores. Eran criaturas solitarias y se les describía como nadadores fuertes que cazaban una variedad de peces pequeños y medianos como anchoas, gobios e incluso bagres. Curiosamente, los relatos antiguos también afirman que el pez se sentía atraído por sonidos rítmicos como de instrumentos y se utilizaba regularmente en sacrificios, en parte por la creencia de que matar uno podía traer lluvia. Y aunque la pesca se daba a un nivel relativamente pequeño, podría haber tenido impacto, ya que incluso en el siglo XIII, ciertos historiadores observaron un declive. Sin embargo, las cosas se volvieron realmente graves en el siglo XX, después de que barcos y técnicas modernas se introdujeran a China y la pesca comercial del pez espátula pudiera ocurrir. Según los registros, la cantidad de estos animales capturados anualmente llegó a superar las 25 toneladas en algunos años, lo que provocó que su número descendiera drásticamente. Un estudio de 2024 estimó que en 1980 probablemente quedaban solo 3.000 reproductores. Ya entonces, el gobierno sabía lo que ocurría, pues apenas 3 años después prohibió su captura. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la pesca furtiva siguió ocurriendo, por lo que los años siguientes la población continuó disminuyendo, con intentos de crear una población en cautiverio que fracasaron. De hecho, desde el año 2000, solo se han registrado 2 avistamientos confirmados, ambos anteriores a 2005 y en la cuenca del Yangtze, e involucraba hembras de más de 3 metros. Una murió y la otra fue marcada, pero la marca dejó de emitir horas después, dejando su destino como un misterio. Desde entonces no se ha visto al animal. Exhaustivos sondeos entre 2017 y 2018 concluyeron que la especie estaba ciertamente extinta y que probablemente desapareció entre 2005 y 2010, con su destino sellado ya en 1993. Basado en estos estudios, se actualizó su estatus a extinto en 2022. Aunque la pesca tuvo un impacto enorme en su desaparición, un estudio de 2024 determinó que lo que realmente selló su destino fue la construcción de la presa Jezhova en 1981, que efectivamente cortó la capacidad del pez espátula para completar su ciclo de vida y dividió
la población en dos. Y tristemente, el pez espátula chino no es la única megafauna china en la lista, e incluso no es la única del sistema Yangtze, porque puede verse acompañado por lo que quizás sea la siguiente especie de gran tamaño en China, que ha sido declarada recientemente extinta, el baiji, o delfín de río chino. Este adorable delfín fluvial era, o es, según a quien le preguntes, un cetáceo que habitaba el sistema del río Yangtze y que era relativamente pequeño, ya que la mayoría de los ejemplares no superaba los 170 kilos, grande para nosotros, pero no para un cetáceo. Ese tamaño pequeño lo hacía relativamente fácil de avistar, algo aún más sencillo gracias a su dorso azul pálido a gris, su vientre blanco y una aleta dorsal única, baja y triangular que parecía una bandera. También tenía ojos pequeños para un delfín y aletas más cortas en general, pero aún así era capaz de grandes ráfagas de velocidad, su principal herramienta cuando se sentía amenazado. Su aspecto llamativo, además de hacerlo fácil de ver, hizo que pasara a formar parte del folclore chino. En la región del Yangtze se veía al animal como un símbolo de paz y prosperidad, y aún hoy se le considera un tesoro nacional chino, lo que lo llevó a aparecer en muchos eventos de cultura popular y medios. Lamentablemente, ni ese estatus icónico logró protegerlo de los seres humanos. El baiji nunca fue realmente perseguido a lo largo de la historia antigua, pero sí sufrió durante el Gran Salto de 1958. En ese periodo se atacaron los valores tradicionales como el folclore y la mitología chinos, y algunos grupos cazaron al delfín por su carne y su piel, y con la enorme población china no pasó mucho tiempo antes de que la caza se intensificara, y aunque el Gran Salto técnicamente duró solo 4 años, la caza continuó y el baiji quedó en peligro. Incluso cuando cesaron los asesinatos directos, el baiji seguía en peligro extremo. China se estaba desarrollando rápidamente y surgían nuevas industrias por doquier, dañando indirectamente al baiji de muchas maneras. Los desechos residenciales e industriales se filtraron en sus hábitats, se dragaron los cauces, el tráfico de barcos se multiplicó, las redes los enredaban, las prácticas pesqueras ilegales los mataban como daño colateral, y la pérdida de sus presas, principalmente peces, tuvo un enorme costo. Esto se reflejó en una encuesta sobre el baiji realizada entre 1979 y 1996, que mostró que la población de este delfín de río había pasado de miles a probablemente solo cientos e incluso menos hacia el cambio de siglo. Otro golpe importante para el cetáceo fue la construcción de la presa de las Tres Gargantas, que al igual que la presa vinculada al caso del pez espátula, restringió su área de distribución y facilitó un aumento del tráfico de barcos, y el gobierno chino era consciente de que las cosas iban muy mal para él, incluso en los años 70, cuando se prohibió por primera vez la matanza deliberada del baiji y se establecieron reservas naturales y ciertas leyes de pesca. Además, se crearon varias fundaciones con el objetivo de establecer un programa de cría o trasladarlos a reservas, pero todos los esfuerzos fracasaron, ya que el baiji demostró ser no solo difícil de capturar, sino también difícil de mantener con vida en cautiverio. Esos esfuerzos fueron un buen gesto, pero llegaron demasiado tarde, y el gobierno recibió críticas internas por no tomarse en serio la situación del baiji desde el principio. Como resultado, el baiji estaba ya funcionalmente extinto cuando se empezó a hacer algo. Sin embargo, aunque los ejemplares solían morir rápidamente en cautiverio, hubo un baiji cautivo conocido como Chi Chi, que sobrevivió muchísimo más que cualquier otro. Vivió 22 años tras ser encontrado en un lago y trasladado a un delfinario. Desgraciadamente, en 2002, Chi Chi falleció, lo que marcó la muerte del último ejemplar cautivo y el último avistamiento seguro de un baiji. Sin embargo, el baiji aún no está clasificado como extinto, porque a pesar de que un estudio de 2006 no encontró ninguna prueba de su supervivencia, en 2007 se hizo pública una filmación que mostraba con cierto grado de certeza a un baiji vivo, lo que dio esperanza a muchos científicos de que el animal sobrevivía y de que las encuestas anteriores eran simplemente incompletas. También ha habido otros avistamientos menos respaldados, entre ellos uno en 2018, en el que se afirmó que un baiji nadaba junto a Marsupial
sopa sin aletas e incluso un supuesto avistamiento en 2024 de 2 individuos. Y aunque estos avistamientos no se han confirmado, realmente espero que sean ciertos, porque la pérdida del baiji va más allá de perder otra especie. Sería el primer cetáceo en desaparecer por la acción humana directa. Y no solo desaparecería su especie, sino el género al que pertenece, Lipotes, e incluso la superfamilia Lipotidae, ya que el baiji era realmente el único miembro de este grupo que se remonta al Mioceno. Sería como si todos los simios se extinguieran. Y sí, eso nos incluye, así que la verdad desearía que sí apareciera y con esfuerzo fuera salvado, al igual que todas las especies que ahora se encuentran en peligro. Y aunque a veces no lo parece, creo que podemos hacerlo mejor. Nos vemos pronto en otro video de Zoo Extinto.